A ver, resolvamos este problema. ¿Qué dice? Una soda trata de atrapar una liebre que se encuentra en reposo. Cuando la soda se encuentra a 9 metros de la liebre, esta acelera a 2 metros por segundo al cuadrado. Calcular la velocidad mínima constante de la soda de tal modo que pueda atrapar a la liebre y comérsela. Bueno, la pregunta estaba definida en este texto, ¿no es cierto? A partir de ese texto tenemos que hacer una gráfica. Yo me anticipé con la gráfica. Acá tengo una soda, acá tengo una liebre. ¿Ok? Entonces, según eso, planteamos el esquema y entendemos. Una soda trata de atrapar una liebre que se encuentra en reposo. Por lo tanto, la liebre se encuentra en reposo. Velocidad inicial de esta liebre es igual a cero. ¿Ok? Está en reposo. Cuando la soda se encuentra a 9 metros de la liebre, esta distancia es 9 metros. Esta acelera a 2 metros por segundo. ¿Cuál? ¿La liebre o la sosa? La liebre, ¿no? Porque de la liebre te está diciendo que su velocidad inicial es cero y por lo tanto va a ser un movimiento mRV. ¿Ok? Entonces la aceleración de la liebre es esta. 2 metros por segundo al cuadrado. Calcula la velocidad mínima constante de la sosa. Entonces la sosa tiene una velocidad constante. Tal modo que pueda atrapar a la liebre y comérsela. Entonces la velocidad de la sosa, lo haremos con otro color. La velocidad de la sosa es igual a constante y no sabemos cuánto es, ¿no es cierto? Entonces en este tipo de problemas tenemos que dibujar las condiciones iniciales con todos los datos que nos dan. Ya dibujamos. Y a continuación dibujamos las condiciones finales. Las condiciones finales van a ser tales que la liebre va a avanzar hasta acá. Va a llegar acá, digamos. Y la sosa le va a alcanzar en ese momento. La sosa. La haremos más pequeñita la sosa, ¿ya? Acá y acá también un poco más pequeña. Listo, ahí. Entonces la sosa alcanza a la liebre y están juntas, ¿no es cierto? Le atrapó la sosa a la liebre. Listo. Condiciones iniciales, condiciones finales. Condiciones acá, iniciales, condiciones finales acá. Entonces, ¿qué hacemos? Analizamos las distancias que avanzó cada uno de estos personajes, ¿no es cierto? La liebre estuvo acá y llegó hasta acá. Llegó hasta acá desde acá y esto es la distancia que avanzó la liebre, ¿no es cierto? La sosa en cambio estaba acá y avanzó hasta acá. Eso es la distancia que avanzó la sosa. Eso es distancia que avanzó la sosa. Y ahora analizamos las distancias. Si te das cuenta, esa distancia grande es la suma de esta distancia pequeña más esta distancia pequeña, ¿ok? Por lo tanto, yo podría decir lo siguiente. La distancia de la sosa es igual a 9 más la distancia de la liebre. Entonces, esta ecuación de acá es la que generalmente es la más importante, ¿ok? Cuando tenemos este tipo de problemas, esta es la importante. ¿Cómo encontramos distancia de la sosa y cómo encontramos la distancia de la liebre? La distancia de la liebre es un movimiento mRV. Entonces analizamos a la liebre. Tengo la opción de utilizar cualquiera de las tres fórmulas, ecuaciones que me sirven para encontrar las relaciones entre el MRV, ¿no es cierto? Movimientos de actividad uniformemente variado, pero es lógico que tendría que utilizar la ecuación 2, esta. Distancia es igual a velocidad inicial multiplicado por tiempo más y menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, esto, ¿no es cierto? Es lógico porque necesito la distancia de la liebre. Ahora, date cuenta una cosa, como la velocidad inicial de la liebre es cero, este término se va a hacer cero. Cero multiplicado por el tiempo, cualquiera sea el tiempo, va a ser igual a cero, ¿no es cierto? Cero por 3, cero por 4, va a ser siempre cero, ¿no? Esto va a ser signo positivo o negativo, va a ser signo positivo. ¿Por qué? Porque está aumentando la velocidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, la distancia es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. De esto, de esta ecuación, ¿qué cosa yo sé?
que la aceleración de la liebre me vale 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, la distancia que se mueve la liebre en todo momento es igual a 1/2, la aceleración me vale 2 y el tiempo t elevado al cuadrado. De acá se va 2 con 2 y solamente me sale que la distancia que avanza la liebre es igual a t al cuadrado. Primera ecuación, ¿no es cierto? Que vamos a reemplazar en la ecuación anterior. Esta ecuación yo le llamaré ecuación número 2. Esa que es la ecuación número 1, la anterior. 2. Y ahora analizaremos el movimiento de la sosa. Como el movimiento de la sosa es a velocidad constante, solamente tengo la opción de utilizar una fórmula. Entonces analicemos a la sosa, digamos. Y yo digo, la velocidad de la sosa es igual a la distancia que avanza la sosa durante un tiempo t cualquiera. De acá yo quiero encontrar la distancia, por lo tanto la distancia se queda sola. El tiempo está dividiendo, pasa a multiplicar. Velocidad por tiempo es igual a distancia. Listo, una vez que ya tengo así la ecuación, ya está despejado, diría finalmente que la distancia que avanza la sosa en todo momento es la velocidad de la sosa multiplicado por el tiempo en el cual la sosa se está moviendo. Entonces la distancia que se mueve la sosa es velocidad de la... bueno, es que yo no sé la velocidad de la sosa, ¿no es cierto? La velocidad de la sosa no la sé. El tiempo tampoco lo sé. Entonces colocaremos así, velocidad de la sosa multiplicado por el tiempo t. Listo. Bueno, en este caso se me ha complicado un poco el problema porque tengo lo siguiente. No tengo ni el tiempo ni la velocidad de la sosa. En problemas similares tendrías que tener esta velocidad y se resolvería fácilmente, ¿no es cierto? Pero en este caso un problema un poco más complicado, es un problema de nivel alto, ¿ok? Pero lo podemos resolver, mira. Decimos, reemplazamos la ecuación número 3 y la ecuación número 2 en la ecuación número 1 y nos sale lo siguiente. La ecuación número 1 es así. Distancia de la sosa es igual a 9 más distancia de la liebre. Listo. Distancia de la sosa es velocidad de la sosa multiplicado por el tiempo, ya que es 9, más distancia de la liebre es igual al tiempo al cuadrado. Bueno, en esta ocasión nos está saliendo una ecuación de segundo grado. Todo lo mandaremos a un lado. Esto que se quede acá 0, esto que se quede 9, más t al cuadrado, menos velocidad de la sosa, multiplicado por el tiempo t. Y me queda así, ordenando mejor, me queda así. Es una ecuación de segundo grado. Las ecuaciones de segundo grado tienen esta forma. Ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. En este caso mi x es el t, ¿no es cierto? Cuando tienes una ecuación de segundo grado de manera general se la puedes resolver así. Menos b más menos b al cuadrado menos 4 veces a por c, todo dividido entre 2a. Y esto es raíz. Eso es. Para que esta ecuación tenga solución dentro del campo de los números reales, esta partecita se llama discriminante. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que cuando manejamos la raíz cuadrada de cualquier número, por ejemplo, raíz cuadrada de 9 es igual a ¿cuánto? 3. Raíz cuadrada de 4, ¿cuánto es? 2. Eso es una aplicación básica de las raíces, ¿no es cierto? Pero lo que sí no existe es, por ejemplo, esto.
la raíz cuadrada de 9. Esto no existe dentro del campo de los números reales. Tampoco existe la raíz cuadrada del negativo 4. Eso no se puede hacer ya. Sí se puede hacer dentro de la matemática, pues una matemática un poco superior, la matemática de los números imaginarios, ¿no es cierto? En este caso, yo quiero que mi tiempo sea un número real, un número positivo. El tiempo nunca puede ser negativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proponer lo siguiente. Para que esta ecuación tenga solución, mi discriminante, es decir, esta partita, b al cuadrado menos 4 veces ac, tiene que ser un número positivo, por lo tanto tiene que ser mayor o igual a 0, ¿ok? En este caso, ¿cuál es la mínima velocidad que tiene que tener mi sosa? Lo vamos a definir con esta ecuación, ¿ok? En nuestro caso, copiaremos esto, lo ponemos acá. Para nuestro caso, ¿cuánto tiene de valor cada uno? Por ejemplo, acá a es igual a 1, b es igual a negativo velocidad de la sosa y c es igual a 9 positivo. Mi discriminante es esto, por lo tanto yo voy a decir lo siguiente: b al cuadrado menos 4 veces ac tiene que ser mayor o igual que 0. En mi caso b vale esto, entonces yo le pondré, como es negativo al cuadrado, no pasa nada, sobre positivo. Menos 4. A me vale 1 y C me vale 9. Eso tiene que ser más grande que 0. Por lo tanto, mi velocidad de la sosa al cuadrado es 9 por 4, 36. Y eso tiene que ser igual, mayor o igual que 0. Velocidad de la sosa, el 36 que pasa al frente sobre positivo, tiene que ser más grande que el 36 y el cuadrado pasa al frente como 6. Lo haremos paso por paso para que no te confundas. Así queda. Finalmente, la velocidad de la sosa tiene que ser 36 en 6. Más grande que eso. Por tanto, la velocidad de la sosa va a ser igual a, la raíz de 36 es 6. La velocidad de la sosa tiene que ser igual o más grande que el 6. Si te fijas, la pregunta te dice cuál es la velocidad mínima de la sosa que tiene que tener para que pueda alcanzar a la liebre. La mínima es 6, ¿no es cierto? Puede ser más grande que 6, puede ser 7, 8, 9, pero la más pequeña es 6. Por lo tanto, la velocidad de la sosa es igual a 6 metros por segundo, es la mínima, ¿ok? Y listo.